a Timoteo, a quien consideraba su hijo, no físicamente, sino su hijo en la fe. El capítulo 3 leíamos de los versículos 1 al 16. Todo el capítulo lo leímos y nos dimos cuenta cómo el apóstol Pablo estaba preocupado por la iglesia y estaba hablándole a Timoteo para que tuviera presente las características que deberían tener aquellos que ocupaban una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de quiénes, primeramente de obispos, pero también de los diáconos. Obispos en el contexto, ¿verdad? Es una palabra muy significativa y es una palabra que puede traducirse o aplicarse para los líderes de la iglesia como son los pastores. Pero también habla de los diáconos y presenta unas características que yo como pastor tengo que tener presente para poder cumplir con mi misión, con mi ministerio pastoral. Pero también habla aquí del ministerio diaconal, que también tiene ciertas cualidades y características que el diácono debía tener, y no solamente el que ocupaba la posición de diácono, sino también su esposa, porque si usted lee ahí claramente que también habla de la mujer del diácono. Y Pablo estaba preocupado porque en aquel tiempo en la iglesia se estaba desarrollando una función del obispo, del pastor, del diácono, de una manera muy equivocada. Estaban desvirtuando precisamente el concepto que Dios tenía de estos oficios que Él menciona en estos versículos que acabamos de leer. Es por eso que el apóstol le dice a Timoteo: ten presente esto, Timoteo. Y leíamos y repetíamos el versículo 15, que quiero que lo tengamos presente, porque esto es versículo base de lo que vamos a considerar a continuación. Versículo 15, vamos a leerlo nuevamente ahí en sus Biblias, o estará también ahí en la pantalla. Dice la palabra de Dios: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios, ¿qué es? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjense cómo describe el apóstol Pablo a la iglesia, porque para Pablo la iglesia tenía una importancia muy significativa, porque Pablo sabía que la iglesia había sido establecida por Dios y la iglesia tenía que cumplir una función a través de todos los oficiales que la iglesia tiene, pero también tenía que cumplir una función, no solamente apuntando al liderazgo, sino también a la feligresía o a los congregantes, a las personas que juntas formaban la iglesia local de aquel entonces, como lo es hoy la iglesia Príncipe de Paz, la iglesia local en esta ciudad de Salamanca, Guanajuato. Pero aquí la exhortación de Pablo a Timoteo era esto, porque Pablo quería ir a verle, pero le dice: si tardo en visitarte, si tardo en verte, ten presente esto. Dice: que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y usted le pudiera preguntar: pero pastor, ¿cómo me debo conducir en la casa de Dios? ¿Cómo me debo conducir cuando estoy juntamente con mis demás hermanos en la fe? ¿Cómo debo conducirme cuando entro por la puerta principal? ¿Cómo debo conducirme cuando pasamos a la escuela bíblica dominical? ¿Cómo debo conducirme cuando estamos en el culto de adoración? ¿Cómo debo conducirme en la casa de Dios? Porque el venir a la iglesia no es cualquier cosa. El venir a la casa de Dios no podemos tomarlo de una manera muy superficial, sino es algo importante. Y gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de tener un edificio donde congregarnos y donde se puede establecer las reuniones del cuerpo de Cristo de la iglesia Bautista Príncipe de Paz. Pero es importante que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos.
Y Dios nos ha dado la forma, nos ha puesto un patrón, nos ha dado un ejemplo, cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Y no debo conducirme de acuerdo a lo que el pastor Enrique me tenga que decir, o los líderes o los diáconos me tengan que expresar. Porque Dios nos ha dado su palabra, en la cual nos debemos basar para sabernos conducir en la casa de Dios. Y fíjense aquí la importancia que Pablo le da y le exhorta a Timoteo a que sepa cómo portarse. Y si Pablo quería que Timoteo, su hijo en la fe, quien vemos en las cartas de Pablo, que él desempeñó una función de pastorado en alguna de las iglesias que Pablo instituyó. Pero Pablo tenía la preocupación de que Timoteo supiera cómo debía conducirse. Y yo creo que es la preocupación de todos aquellos pastores y líderes fieles que estamos al frente de una congregación. Es nuestra preocupación para que los feligreses, la congregación, los que participan, los que están, y si estamos hablando de familias, las familias sepan cómo se deben conducir en la casa de Dios. Y me gusta cómo describe el apóstol Pablo, dándole la importancia que merece la iglesia o la casa de Dios. Dice que es que la iglesia, ¿de quién? Del Dios viviente. Cuando oigamos esto o oímos esto, hermanos, debe estremecernos. Que la iglesia es la iglesia del Dios viviente, en el cual creemos, en el cual confiamos, en el cual creemos que Él vive y reina y que está en control de todas las cosas. Aunque el mundo se está desmoronando de una manera acelerada, Él es Rey y Señor y lo seguirá siendo. La iglesia de ese Dios viviente, del que vive, del que guía, del que dirige, del que ha trazado un camino para su iglesia, que somos todos y cada uno de nosotros. Es la iglesia del Dios viviente. Pero añade ahí el apóstol Pablo, sigue diciendo que es ¿qué? Columna y fundamento de la verdad. ¡Qué tremendo es esto! Y esto es la iglesia. La iglesia del Dios viviente es columna, pero también es baluarte de la verdad. Y eso debemos tenerlo presente hoy en día. Por eso lo que escuchábamos hace unos momentos en la cápsula, lo que hemos estado compartiendo y predicando, que la iglesia del Dios viviente, viene a ser una columna de la verdad, pero también un baluarte de la verdad. Por eso desde los púlpitos se debe predicar la verdad, la palabra bendita y poderosa de Dios. No argumentos y filosofías falsas que quieran llevar al rebaño al precipicio, o que quieran saquear al rebaño de sus bienes materiales. No, la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente y columna y fundamento de la verdad, es la iglesia que defiende la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, porque tú y yo conformamos la iglesia del Señor. La iglesia no es el edificio. Por eso decía al principio, gracias a Dios que nos dio un edificio. Pero esa no es la iglesia. La iglesia son todos los que hemos creído en Cristo, donde Él es la cabeza. Cristo es la cabeza, no el pastor. El pastor no es la cabeza de la iglesia, es Cristo. Y yo como pastor debo estar sometido a Dios, para que Él me dé el entendimiento suficiente para poder cumplir fielmente con los requisitos que Él me da en su palabra. Hoy más que nunca, la iglesia, nosotros que la formamos, debemos defender y compartir la verdad. En estos tiempos de tanta confusión, en estos tiempos donde a lo bueno se le dice, o a lo malo se le dice bueno, ¿sí? Tenemos que tener presente esto. Este versículo
pues tiene mucho que decir, no solamente es el versículo base, pero vamos a meditar. Gracias a Dios, goza de la iglesia con tu familia. Gracias a Dios que nos ha dado una iglesia a la cual pertenecer. ¿Usted se siente gozoso de pertenecer a esta iglesia? ¿Sí? Porque si no está gozoso, le vamos a decir, váyase, ¿no? Gracias a Dios, ¿verdad?, que nos da una iglesia a la cual pertenecer. Una iglesia que es la iglesia del Dios viviente. Y es una iglesia columna y fundamento de la verdad. Una iglesia que defiende y predica la verdad. ¿Qué privilegio nos ha dado Dios de pertenecer a una iglesia como tal? He dicho que la iglesia ha sido instituida por Dios. Y la iglesia ha sido instituida por Dios, y podemos saber que Él la edifica, que Él la protege, que Él la guarda y la dirige. Es Dios, no soy yo. Es Dios quien la edifica, protege y sustenta. Y en Príncipe de Paz yo espero que esto sea una realidad, que creamos lo que Él es y hace por su iglesia. La iglesia está formada por familias, esto lo hemos mencionado ya, y en este mensaje Dios nos invita a gozar de la iglesia en familia. Por eso es importante que cada uno de los miembros de la familia nos esforcemos por cumplir esta invitación de Dios. Lo triste es, como ya lo manifesté, que muchas iglesias cristianas, esto no es una realidad. Hay muchas familias incompletas, pero esto no termina aquí. Hay promesa del Señor, y la promesa se encuentra en Hechos 16:31. ¿Cuál es esta promesa? Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero para que tú y tu casa sean salvos, déjenme explicar este versículo. ¿Qué se necesita hacer primero? Yo tengo que creer en el Señor, pero no un creer superficial, sino cuando yo digo que creo en el Señor, es porque me he sometido precisamente a ser obediente a sus mandamientos y a su palabra, y me he sometido a la guianza de Él a través de su palabra. Entonces debemos creer en el Señor Jesucristo, porque la promesa es que serás salvo tú y tu casa. Pero esto no viene a ser de una manera automática. Esto no viene a ser de una manera, por así decirlo, mágica o extraña, no. Sino tu familia va a creer porque tú has creído. Y porque tú has creído, vas a transmitir un testimonio fidedigno en base a los principios y mandamientos de Dios que van a impactar la vida de tu esposo, tu esposa, tu hijo, etcétera, etcétera, por lo que tú estés viviendo. Es como cuando alguien dice: tus hechos dicen más que 1000 palabras, pero en el aspecto positivo, ¿sí? Lo que tú estás reflejando hacia mí me dice, ¿verdad?, que eres una persona que cree en Jesucristo, y que yo quiero conocer a ese Dios, a ese Jesús que te ha cambiado, que te ha transformado, porque ahora veo que ya no eres igual, que ya no me tratas igual, que ya no me respondes igual, que ya no te alteras o te pones eufórica, o ¿cómo se dice?, irritable o histérica, eso, histérica o histórica, ¿verdad?, contra mí. Entonces vamos a dar testimonio, y este versículo se cumple, pero no automáticamente. Ya creí, pues ya mi esposo y mi familia son salvos. No, ellos necesitan tener una experiencia de salvación con el Señor, un encuentro personal con el Señor, pero tu testimonio ante ellos va a ser definitivo para que esta promesa sea una realidad. Amén. Ahora, mi oración precisamente es que un día todas las familias completas que formamos Príncipe de Paz estemos aquí dándole honra, gloria a nuestro Señor, tanto el padre, la madre y los hijos. ¿Y por qué no los suegros y las suegras? El tío y la tía.
la nuera y el yerno, los nietos y los bisnietos. ¿Por qué? Porque la promesa abarca generaciones. Vamos a ver cómo se goza de la familia, de la iglesia en familia. ¿Cómo yo puedo gozar? ¿Cómo tú puedes gozar de la iglesia con tu familia? Ese es el punto que estamos considerando ahora. Este es el tema que vamos a tratar. ¿Cómo se goza de la iglesia en familia? Número 1. ¿Se goza en qué? En la adoración. Se goza en la adoración. La Biblia dice claramente que Dios prometió habitar en medio de ¿dónde? De las alabanzas de su pueblo. Esta es una promesa de Dios, que cada vez que su pueblo le adora, Él prometió manifestarse en medio de su pueblo, de las alabanzas de su pueblo. Y esto es muy importante, porque hemos tratado, nos estamos esforzando de ser una iglesia de sana doctrina. Cuando yo compartía con el grupo de alabanza hace unos sábados, yo les decía, yo como pastor me estoy enfocando, me estoy esforzando para que seamos una iglesia de sana doctrina. Pero para ser una iglesia de sana doctrina, tenemos que ser una iglesia que tiene una adoración de sana doctrina. ¿Me están entendiendo? Ser una iglesia de sana doctrina nos va a llevar a tener una adoración con sana doctrina. ¿A qué me refiero? A que lo que nosotros estamos cantando, a lo que nos están llevando los muchachos, es que cantemos alabanzas que tengan un mensaje, ¿qué? Un mensaje bíblico. Que no estemos cantando cantos, alabanzas que traigan bienestar a nuestra vida, que eleve nuestro ego, que eleve nuestra compasión y nuestros sentimientos se pongan hasta por acá. ¿Por qué? Porque siendo una iglesia de sana doctrina y que tiene una alabanza con cantos de sana doctrina, vamos a estar alabando a ese Dios vivo y verdadero de una manera correcta y sana. Es por eso que tenemos que considerar esto cuando nosotros hablamos de cómo gozarnos en la iglesia en familia. Nos debemos de gozar en una adoración de sana doctrina, y así sucesivamente. Si queremos ser una iglesia de sana doctrina, tenemos que impartir clases donde los maestros compartamos ¿qué? En la escuela dominical, la sana doctrina, donde nosotros estemos llevando la proclamación, el evangelismo y las misiones en base a ¿qué? A la sana doctrina. Que estemos dando un servicio a Dios en base a ¿qué? A la sana doctrina. Que estemos disfrutando de un compañerismo en la iglesia, de la comunión en la iglesia, de sana doctrina. Si queremos ser una iglesia de sana doctrina, tenemos que cumplir y esforzarnos porque esto sea una realidad en Príncipe de Paz. ¿Me están entendiendo? Entonces, nuestro primer punto, se goza en la adoración. Dios prometió habitar en medio de las alabanzas de su pueblo, como ya dije. Y cuando estamos adorando al Señor, muchas veces nuestros jóvenes nos dicen que es un tiempo de alegría, es un tiempo de gozo, es un tiempo donde estamos adorando al que vive y al que reina. No es un tiempo de tristeza, no es un tiempo de lamento, no, es un tiempo de gozo, de alegría, porque estamos adorando a un Dios vivo y verdadero. ¿Qué dice Mateo 18:20? Un versículo muy conocido. ¿Qué dice? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y gracias a Dios que estamos aquí, mis hermanos. Y se nos ha dicho y mencionado, no somos 2, no somos 3, no somos 5, somos más. Y si contamos a nuestros hermanos de las misiones, somos mucho más. Y queremos ser más, pero no para llenar este lugar solamente por llenarlo,
sino porque la gente venga, no solamente porque escucha un canto, una alabanza, sino que venga porque va a recibir ¿qué? La palabra de Dios, la sana doctrina. Y eso queremos que suceda en Príncipe de Paz. No que la gente venga porque la alabanza, la adoración está bonita. Y yo le invito a que recapacitemos en esto, porque no podemos pensar cuando estamos adorando y glorificando a Dios y decir, la alabanza ahora no me gustó. La alabanza, cuando la dirige Jorge, a mí no me gusta. Cuando la dirige Loida, ni me diga. La alabanza hoy no me gustó. Por esto, no, porque no estuvo la hermana Lidia, porque no estuvo ¿quién? Lucy, Andrea, y la hermana Lidia, y el hermano Juan. Hoy no me gustó porque no estuvieron ellos. ¿Sabes que la alabanza no es para nosotros? ¿Para quién es la alabanza? Y eso es lo que venimos a hacer, a darle alabanza a Dios, no para sentirnos bien, no para que la alabanza nos despeje nuestra mente de las cosas y problemas y situaciones. No, la alabanza no es para eso. La alabanza no es para que te espante ese espíritu chocarrero que te está molestando cada día. No, ¿quién dijo eso? La alabanza es para Dios. Por eso debemos gozarnos al estar en familia, en la iglesia, alabando y glorificando a nuestro Dios, que lo merece todo. Dios merece todo. Por eso cuando estemos en adoración y alabanza, debemos expresarle a Él desde lo más íntimo, desde lo más profundo de nuestro corazón, el reconocimiento y decirle, sin ti nada soy, Señor. Por eso te alabo y te glorifico, porque sin ti nada soy. Porque la alabanza es para Él, no es para nosotros. Y qué privilegio, pero también qué responsabilidad tenemos. Porque donde la presencia de Dios está, suceden grandes cosas, cosas extraordinarias. Y lo que Él quiere producir es que nuestra vida sea una vida de adoración constante. No solamente cuando estamos aquí vamos a adorar a Dios, y esto lo hemos repetido en varias ocasiones. Aquí venimos a hacerlo, sí, en comunión, en comunidad, con la congregación, como familia. Y es un privilegio que tenemos, venir a adorar al que vive y al que reina. Pero donde quiera que estés, tu vida se tiene que conformar a una vida de constante adoración. Pero pastor, ¿lo puedo estar adorando en mi escuela? ¿Puedo estar adorando ahí cuando estoy escribiendo, cuando estoy presentando ese examen de matemáticas, de cálculo, de física, de historia, de biología, de geografía y qué sé más? ¿Puedo estar adorándolo ahí? Pues sí. Sí puedes estar adorando. En el trabajo lo puedo hacer. Sí, cuando estoy agarrando el pico, o la pala, o la herramienta, o esto y lo otro. Cuando estoy debajo del carro para arreglarlo. Tú puedes estar alabando a Dios. No necesitas estar en un edificio. Podemos alabar a Dios donde quiera que estemos. No necesitamos estar cantando. No necesitamos estar haciendo otras cosas. O no necesitamos apartar. Tenemos que hacerlo con nuestro estilo de vida, constantemente, donde quiera que nos encontremos. Aún en nuestra relación con nuestro esposo, tenemos que adorar a Dios allí. Estando con la familia, tenemos que adorar allí. ¿A través de qué? A través de las relaciones interpersonales, reconociendo quién es Él, quién soy yo, reconocer a quién le pertenecemos, reconociendo nuestra identidad, reconociendo las cosas que hacemos, las hacemos para quién, como familia. Primeramente para Dios, porque queremos adorarle y glorificarle a Él. Salmo 100, capítulo 4 y 5, ¿qué dice? Por favor, lean. ¿Qué dice? Gracias a Dios. Gracias por las pastillas, hermano. Las graniodillo, pero estas me hacen un poquito mejor. Muy bien, entonces ahí está. Entrar por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Por qué no alabarle si hoy Dios nos dio una misericordia? Al abrir los ojos al nuevo día, fue por su pura misericordia. No fue por lo bonito que me porté el día de ayer, no, fue por su pura misericordia que estamos aquí hoy. Tenemos que alabarle por eso. ¿No cree que hay motivos y muchos de poder alabar y glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo se goza la iglesia en familia? Se goza en la adoración, pero también se goza en ¿qué? Vamos a seguir viendo ahí. Se goza en la enseñanza.